propuesta de veto número 2 tiene la palabra la señora Chivite. Gracias, señor presidente. Bueno, quiero aprovechar esta intervención para manifestar la satisfacción de mi grupo, para manifestar la satisfacción del Partido Socialista por la suspensión cautelar del proceso de privatización de los hospitales madrileños. Consideramos que es una buena noticia para nuestra sanidad, que es una muy buena noticia, y esperemos que esta suspensión cautelar se convierta en una suspensión definitiva para dar certidumbre y seguridad a la ciudadanía sobre nuestro sistema sanitario, porque la sanidad no es del Gobierno de turno, la sanidad es de los ciudadanos y así lo están defendiendo en las calles. Bueno, salgo a esta tribuna para defender el veto que ha presentado el Grupo Socialista a este proyecto de ley. Si bien es cierto que no presentamos un veto en la tramitación en el Congreso de los Diputados y que nos abstuvimos en la propuesta de veto que hizo Izquierda Plural, hemos decidido presentar en el trámite del Senado este veto porque este proyecto de ley, al incorporar las 37 autoenmiendas del Partido Popular, pues se ha convertido en una auténtica chapuza. Y lo que otros denominan como una técnica legislativa poco adecuada, pues lo que hay que llamarlo es una chapuza. Porque se aprovecha como excusa la obligación de la transposición de 2 directivas europeas, por cierto, que se hace fuera de tiempo y, según pudimos leer el pasado 20 de junio, Bruselas expedientará a España por no transponer la directiva en tiempo, y no será, señorías, porque no ha habido ocasión, porque hemos modificado la Ley 29/2006 en 2 ocasiones, en el Real Decreto 16/2012 y en el Real Decreto 20/2010. Como decía, aprovecha como excusa la obligación de la transposición de las directivas europeas para meter de rondón diferentes modificaciones legislativas que no vienen al caso. Y no es que lo diga yo, es que el propio informe del Consejo de Estado considera que en realidad la transposición de las directivas europeas es una cuestión menor en el texto que hoy tenemos aquí. Y eso que el Consejo de Estado revisó un texto que nada tiene que ver con el que hoy estamos tratando, porque en el trámite parlamentario, como he dicho antes, el Grupo Popular ha metido 37 autoenmiendas y ha introducido modificaciones en diferentes normativas, como son el Estatuto Marco, la Ley de Ordenación de Propiedades, la de odontólogos, etcétera, etcétera. Y es que viene siendo habitual que el Grupo Popular utilice los proyectos de ley para introducir posteriormente en el trámite parlamentario pues cuestiones que nada tienen que ver con el asunto en cuestión. Y es que lo hemos visto en la anterior ley, que también lo han dicho todos los portavoces de todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular. Y también suele ser habitual que el asunto en cuestión, que viene reflejado en la exposición de motivos, pues nada tenga que ver con lo que posteriormente se desarrolla en la ley, como por ejemplo ponía en la exposición de motivos del Decreto 16/2012 garantizar la universalidad de la asistencia sanitaria, y lo que estábamos haciendo era quitar la atención sanitaria a más de 1 millón de personas. No podemos estar de acuerdo con varias de las disposiciones finales de esta normativa, en donde se modifican cuestiones tan relevantes como el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, la Ley 55/2003, incumpliendo así el Gobierno el procedimiento legalmente establecido de negociación y consulta, o la modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias en lo referido a la troncalidad, cuestión que al menos requiere una justificación. Otro de los motivos fundamentales por los que hemos presentado este veto es por el empeño del Partido Popular en reventar las iniciativas de ahorro en gasto farmacéutico sin recortes a las prestaciones sanitarias que está haciendo el Partido Socialista en Andalucía. Y es que ustedes pretenden en esta normativa atacar de nuevo la subasta de medicamentos puesta en marcha por la Junta de Andalucía. ¿Y cómo lo hacen? Pues introduciendo, eso sí, en el trámite parlamentario, no antes, que el precio de los medicamentos no podrá ser objeto de modificación y, por lo tanto, de rebaja, salvo que se aplique en todo el territorio nacional. Y yo me pregunto el porqué de esta obsesión contra la subasta de medicamentos de Andalucía. ¿Cuáles serán los intereses que tienen ustedes en que esta medida, que supone un ahorro importante, no salga adelante? Pretenden conseguir, con la excusa de esta ley, lo que no están consiguiendo en los tribunales, con las sucesivas denuncias ante el Tribunal Constitucional contra el Decreto Ley Andaluz 3/2011. Aunque también es cierto que ustedes no tienen por costumbre esperar a lo que el Tribunal Constitucional resuelva, aunque luego pues pregonen el respeto hacia el Tribunal Constitucional. La motivación que el Partido Popular defiende para eliminar la subasta de medicamentos de Andalucía tiene lo suyo.
Garantizar el suministro y el acceso de la población a los medicamentos. Pues aclárense, señorías del Partido Popular, porque lo que ustedes han impuesto a los ciudadanos con su Real Decreto 16/2012 es exactamente lo contrario. Se han puesto barreras en el acceso a las prestaciones farmacéuticas y eso está teniendo consecuencias directas sobre la salud de las personas, sobre la salud pública. Porque con el copago a los pensionistas lo que se ha conseguido es que algunos de ellos no compren la medicación pautada por su médico y, por lo tanto, necesaria para su salud. Y así lo ha denunciado la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que ha dicho que casi 1 de cada 5 de nuestros pensionistas ha dejado de tomar algún medicamento debido al copago farmacéutico. Los pensionistas han dejado de consumir medicamentos prescritos por sus médicos y, sobre todo, lo han hecho aquellos pensionistas que menos renta tienen. El pasado mes de mayo se publicó un estudio de Antares Consulting sobre el impacto de las medidas de ahorro sobre el sector farmacéutico. Se hacía un análisis del impacto del Real Decreto 16/2012, en donde explicaba que la implantación del copago ha tenido, entre otros, como resultado un ahorro económico de 552 millones de euros. Así, vistas las cifras, pues podemos decir, bueno, pues se ha ahorrado bastante dinero. Pero cuando profundizamos y miras los números, puedes apreciar que esos 552 millones de ahorro vienen de que los pensionistas que menos cobran, de que los pensionistas que no cobran, que cobran menos de 18.000 euros anuales, han aportado la mitad de ese ahorro de su propio bolsillo. El Gobierno ha metido la mano en el bolsillo de los pensionistas que menos ganan y les ha quitado casi 250 millones de euros. Y esto es lo que está haciendo el Partido Popular. Y cuanto ataca la subasta de medicamentos de Andalucía y la justifica diciendo que es para garantizar el acceso a las prestaciones farmacéuticas, pues dice una cosa, pero aplica totalmente la contraria. Ataca a Andalucía porque la apuesta de los socialistas en Andalucía es apretar a la industria farmacéutica para ahorrar. Y claro, yo entiendo que esta apuesta pues, no es compartida por el Grupo Popular y a los datos me remito, porque ellos prefieren la carga hacia los que menos rentas tienen y los datos que he dicho antes son que los pensionistas han aportado 250 millones de euros en el ahorro. Y ustedes prefieren desfinanciar los medicamentos y hoy lo hemos podido leer. El Gobierno deja de financiar las píldoras anticonceptivas más usadas entre los 2 millones de mujeres españolas que utilizan este método de contracepción. Se incorporaron en el año 2011 al Sistema Nacional de Salud para prevenir embarazos no deseados. Ustedes desfinancian medicamentos, ustedes crean copagos y los socialistas, con nuestras enmiendas, lo que proponemos, entre otras cosas, son fórmulas alternativas de ahorro farmacéutico, como es la prescripción por principio activo o extender la subasta de medicamentos a toda España. Pues, desde luego, estas fórmulas alternativas no son compartidas por el grupo mayoritario de esta Cámara. Es evidente que defendemos modelos diferentes. Fórmulas diferentes del reparto de la carga del coste farmacéutico. Ustedes, los del PP, para los enfermos y nosotros para la industria farmacéutica. Tampoco comparten que se restablezca la universalidad de nuestro Sistema Nacional de Salud, que se reconozca la asistencia sanitaria a los inmigrantes ni que se vuelva al sistema de aportación del 40%. El Grupo Popular ni siquiera comparte que estas enmiendas puedan hoy ser debatidas aquí, porque lo que han querido es coartar el debate y no admitir al trámite nuestras enmiendas diciendo que nada tienen que ver con el objeto de la ley. Pues que me expliquen a mí qué narices tiene que ver con el objeto de esta ley la subasta de medicamentos de Andalucía. ¿Pero qué le vamos a hacer? La mayoría de la mesa, o sea, el Partido Popular, con su superior criterio, lo ha decidido así para las enmiendas socialistas, pero no para las enmiendas del Partido Popular. Y esto es el diferente rasero que utiliza el Partido Popular. Por terminar y resumiendo mi intervención, justificar claramente los 3 motivos fundamentales por los que hemos presentado este veto. La proposición nada tiene que ver con la transposición de las directivas europeas. No estamos de acuerdo con las modificaciones que se han introducido en el trámite en el Congreso y en el trámite en el Senado con, por ejemplo, la modificación del Estatuto Marco o de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Y tercero, porque la intención con esta norma es conseguir lo que no están consiguiendo con los tribunales, que es paralizar la subasta de medicamentos en Andalucía. Por todo esto, solicito, señorías, el voto favorable a esta propuesta de veto. Gracias. Socialista, en turno de portavoces, tiene la palabra la senadora Chivite. Gracias, señor presidente. Bueno, este proyecto de ley, en principio, y según viene reflejado en la exposición de motivos, tiene como finalidad la transposición de las directivas europeas
2010/84 y 2011/62. Si esto fuera realmente así, el Partido Socialista no hubiera presentado veto alguno, porque tenemos la obligación de transponer estas directivas europeas. Ahora bien, lo que no tenemos obligación de hacer es tocar el Estatuto Marco sin consulta alguna con los sindicatos y asociaciones profesionales. Y lo que no tenemos obligación de hacer, ni tenemos imperativo legal, es modificar la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias o para acabar con la subasta de medicamentos de Andalucía. Ya lo dice el Consejo de Estado en su informe, la transposición de las directivas en el contenido de la ley es una cuestión menor, ni qué decir tiene después de todo el trámite en el Congreso y en el Senado, porque la finalidad inicial de la transposición de las directivas se queda simplemente en un contenido residual del texto que estamos debatiendo en estos momentos. Desde luego, desde el Partido Socialista no vamos a ser cómplices de esta estrategia tan cutre de aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid para meter aquí todo lo que me venga en gana, de rondón modificar diferentes normativas y así fastidio a los andaluces y les gano la batalla que no puedo ganar en los tribunales. Estamos de acuerdo en la necesidad de mejorar la seguridad de los medicamentos comercializados en la Unión Europea y también en garantizar la protección de la salud pública contra los medicamentos falsificados, porque de eso se trata, de garantizar la protección de la salud pública. Pero, señorías, es incoherente defender la protección de la salud pública y a la vez defender también la eliminación del derecho a la asistencia sanitaria a determinadas personas, cuestión que afecta negativamente a la salud pública. Y este es el discurso incoherente que está manteniendo el Partido Popular. El Partido Socialista, con las enmiendas que la mesa, con su superior criterio, es cierto que con el voto en contra de Convergencia y del Partido Socialista, ha rechazado las enmiendas que perseguíamos ese objetivo, que sí tiene que ver con el objeto de la ley, que es la protección a la salud pública. Porque no hay mejor medida de protección a la salud pública que la universalidad de la asistencia sanitaria. Porque no hay medida más eficaz de protección a la salud pública que la eliminación de las barreras en el acceso a las prestaciones sanitarias o, en este caso, a las prestaciones farmacéuticas. Por lo tanto, sigo defendiendo la oportunidad de esas enmiendas que no han sido admitidas a trámite y que posteriormente mi compañera Encarna Linares defenderá en profundidad. Ha expuesto, señora Aguirre, el tema de la subasta de medicamentos, que no está dentro del marco competencial. Señora Aguirre, eso será su opinión, porque no espera la opinión del tribunal, porque desde luego por ahora no les está dando la razón. Y leo, el Tribunal Constitucional ha tenido que recordar al Gobierno que las administraciones públicas tienen la obligación de distribuir equitativamente los recursos públicos disponibles a fin de garantizar la sostenibilidad del sistema público, favoreciendo el uso racional del medicamento e instaurando políticas de contención del gasto en este ámbito. Y más dice, los intereses particulares de los laboratorios y empresas farmacéuticas no pueden prevalecer en modo alguno frente a los intereses generales de reducción del gasto farmacéutico. Usted dice que afecta al principio de equidad y a la unidad del mercado. Señora Aguirre, yo le propongo una solución muy sencilla. Extienda la subasta de medicamentos a todo el Sistema Nacional de Salud. Y esta iniciativa nosotros la apoyaremos con entusiasmo, porque es que el tema que ustedes prefieren imponer copagos y desfinanciar medicamentos como los anticonceptivos, atacando a los enfermos y a las mujeres de este país antes que apretar a la industria farmacéutica. Y, como digo, es que defendemos modelos diferentes. Habla usted, señora Aguirre, de que le preocupa el desabastecimiento o los recortes a las prestaciones sanitarias. Pero usted es consciente de lo que está suponiendo la aplicación del Real Decreto 16/2012. ¿Usted es consciente de que 1 de cada 5 de nuestros pensionistas no están comprando su medicación porque no tienen recursos económicos para hacerlo? ¿Usted es consciente de que han dejado fuera de la asistencia sanitaria a más de 1 millón de personas? ¿Usted es consciente de esto? Pues eso es lo que están haciendo ustedes. Y luego me viene con que sí el desabastecimiento de prestaciones sanitarias. Bueno, mi grupo sigue defendiendo la necesidad de aprobar este veto. Primero, porque el proyecto de ley nada tiene que ver con lo que pone en su exposición de motivos ni con la obligación de transponer las directivas europeas. Porque el proyecto de ley es una auténtica chapuza y un totum revolutum de modificaciones normativas que, desde luego, no vienen al caso. Y porque el proyecto de ley pretende acabar con la subasta andaluza de medicamentos, que consideramos que es una buena medida para disminuir el gasto farmacéutico sin cargar ni contra las mujeres ni contra los enfermos.
senadora Linares. Sí, gracias, señor presidente. Señorías, buenas noches. Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista en la defensa de las enmiendas, pero me van a permitir que, en primer lugar, le diga al señor Aguirre, que ha dicho que este es un pedazo de ley. No, señor Aguirre, esta es una ley hecha a pedazos. Es una ley hecha a pedazos y se lo vamos a demostrar. Porque el proyecto de ley lo que pretende es incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2010 y 2011 que tiene que ver sobre farmacovigilancia y sobre la prevención de la entrada de medicamentos falsificados en la cadena de suministro legal y también la modificación de la Ley 29/2006 de garantías y uso racional del medicamento. Y la verdad es que, y lo han dicho todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, tenemos que estar de acuerdo. Primero, porque las normativas europeas son de obligado cumplimiento. Pero resulta que estas normativas, la transposición se tenía que haber hecho ya el 21 de julio del 2012 en un caso y el 2 de enero del 2013 en el otro caso. Por tanto, me van a permitir que les diga que el Gobierno ahora lo ha tenido que hacer deprisa y corriendo, tramitándose por la vía de urgencia, porque, entre otras cosas, la Unión Europea les ha llamado la atención. Por lo tanto, un Gobierno un poquito perezoso, y tendrán que reconocerlo conmigo. Y le digo que es una ley hecha a pedazos porque cuando analizamos el contenido del proyecto de ley no tiene nada que ver el nombre con su contenido. Y, desde luego, no compartimos bajo ningún concepto. Es verdad que el trámite parlamentario es muy importante. Es muy importante el diálogo, el consenso, la negociación. Pero lo que no es de recibo que el Partido Popular aproveche el trámite parlamentario para autoenmendarse y hacer unas modificaciones de calado que, desde luego, parece increíble. ¿Y eso por qué es? Porque cuando el Gobierno presenta el anteproyecto de ley que tiene que pasar los trámites preceptivos del Consejo de Estado y del Comité Económico y Social, saben que con estas modificaciones nunca se le hubieran dado el visto bueno. Y esa es la trampa. Por tanto, es una ley hecha a pedazos y es una ley tramposa. Y por eso creo que este proyecto de ley, que en el Congreso tuvo un veto, aquí ha tenido 3 vetos, porque nos parece que es abusar de lo que debe ser la función legislativa de los parlamentos. Como les decía, 37 autoenmiendas de calados, y lo decía la portavoz senadora Chivite, y lo decían, yo creo que prácticamente todas las portavoces que han intervenido. El objetivo fundamental es una manía obsesiva con la subasta de medicamentos con Andalucía. Por cierto, no les veo tan beligerantes con el Real Decreto Ley aprobado en la Comunidad Valenciana, que también prevé ahorrar 300 millones de euros en eficiencia en la prestación farmacéutica y ortoprotésica. Yo no les he oído hablar nada de este Real Decreto Ley que ha implantado la Comunidad Valenciana. Espero que ahora me digan qué es lo que está pasando. Por tanto, en todo este desbarajuste que han organizado con esas autoenmiendas, la verdad es que lo que más nos ha sorprendido es que, y además nos recrimina el señor Aguirre, que la mesa soberana, faltaría más, pero nosotros podremos discrepar del criterio de la mesa, porque no nos aceptan 3 enmiendas importantísimas, enmiendas que tienen que ver con la universalización de la asistencia sanitaria, enmiendas que tienen que ver
para arreglar el desbarajuste que han organizado con el Real Decreto Ley 16/2012 de copagos sanitarios. Y sí que tiene que ver con el tema que estamos hablando. Tiene que ver porque nosotros queremos que, por ejemplo, los inmigrantes tengan acceso a la asistencia sanitaria y al medicamento en igualdad de condiciones. Porque eso lo hemos dicho muchas veces. Nos parece un Real Decreto injusto, inmoral y cruel. Y no nos van a callar, por mucho que se empeñen. Y siempre que tengamos la oportunidad de subir en una tribuna o de hacer cualquier declaración, diremos que el Partido Socialista, que los socialistas estamos en contra de ese Real Decreto de copagos y de deterioro del sistema sanitario público. Entre otras cosas, porque a quien más afecta es a las personas más vulnerables. Las personas más necesitadas, el Gobierno las machaca. Y ya tenemos datos. Y en el Congreso de los Diputados compareció Médicos Mundi, y puso encima de la mesa lo que estaba pasando con este Real Decreto Ley. Y ustedes no lo quieren ver, pero eso es así. Y eso es dramático. Por tanto, me parece de verdad que encima nos vengan a dar aquí lecciones de que mezclamos churras con meninas, cuando quien realmente ha mezclado churras con meninas es el Grupo Popular, es el Gobierno y es el Partido Popular. Porque ya me contarán, y espero que me lo expliquen, qué tiene que ver la ley de farmacovigilancia y la modificación de la Ley de la Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Yo, desde luego, no lo veo por ninguna parte. O con la modificación de la Ley de los odontólogos, que ya lo ha dicho mi compañera, o con la Ley del Estatuto Marco. Ya me lo contarán qué tiene que ver con esto. Por tanto, hemos presentado 24 enmiendas para intentar, en la medida de lo posible, arreglar este desbarajuste que ustedes han organizado. Y no, nos han aprobado 2 porque no les quedaba más remedio, porque fíjense ustedes las contradicciones. En el proyecto de ley que se presenta en el Congreso se dice que se tiene que tener acceso a la información completa. Y el Partido Popular introduce una enmienda en el Congreso donde dice que solamente a los datos esenciales. Y nosotros hacemos 2 enmiendas de supresión que quiten los datos esenciales, pero es que ya se lo habían dicho. Porque la normativa europea dice que el acceso a la información tiene que ser completa. Por tanto, nos han aceptado 2 enmiendas porque no les quedaba absolutamente más remedio. Y voy a destacar algunas de las enmiendas que, como les decía, para intentar corregir los desbarajustes que ustedes han hecho en este proyecto de ley. La enmienda número 15 de adición, un nuevo apartado 4 bis, donde incluye limitaciones a los descuentos que pueden realizar las distribuidoras a las oficinas de farmacia respecto a los productos sanitarios en el 10%, ya que los medicamentos financiados con cargo al Sistema Nacional de Salud ya está regulado. La enmienda 19, de adición al apartado 30, que vuelve a generalizar el sistema de prescripción por principio activo. Por tanto, nosotros lo que volvemos es a lo que estaba regulado en el Real Decreto Ley /9/2011. Simplemente porque genera mayor ahorro y otorga más autonomía a los médicos. Incluye también la dispensación del medicamento o producto sanitario de menor precio. La enmienda número 20, que modifica el apartado 5 del artículo 86, también restablecer las modificaciones introducidas en la Ley del Medicamento por el Real Decreto Ley /9/2011. Y luego me van a permitir, porque esta tiene mucho que ver con lo de la subasta de medicamentos. Hemos presentado una enmienda, la 23, de modificación al apartado 34 para garantizar el principio de igualdad territorial y de procedimiento coordinado. Y les voy a decir en qué consiste nuestra enmienda y nos tendrán que explicar por qué no la aprueban y por qué están tan en contra.
Se reconoce el derecho de todos los ciudadanos a obtener en condiciones de igualdad económica en todo el Sistema Nacional de Salud el medicamento y producto sanitario más adecuado a sus necesidades clínicas, en las dosis adecuadas a sus condiciones y durante el tiempo que sea preciso. 2. Las comunidades autónomas, en ejercicio de sus competencias, adoptarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar ese derecho a los ciudadanos, impulsando el desarrollo de actuaciones e instrumentos específicos que faciliten el desarrollo de actuaciones e instrumentos específicos que faciliten a sus profesionales la toma de decisiones terapéuticas en orden a optimizar su efectividad, seguridad, seguimiento y control de los tratamientos que se instauren a sus pacientes. Las administraciones sanitarias adoptarán los procedimientos necesarios de libre concurrencia y máxima transparencia para seleccionar del mercado aquellas marcas o de denominación comercial que, cumpliendo los requisitos establecidos en el ámbito del Sistema Nacional de Salud, para la correspondiente dispensación, suponga el menor coste del tratamiento para la Administración y el usuario. ¿Por qué están en contra de esta enmienda? Yo quiero que me lo expliquen. Luego hemos presentado otra enmienda, la 27, que también la han presentado otros grupos, que para nosotros es fundamental, que excluye el copago a los medicamentos dispensados en el hospital. Este es un tema importantísimo, que no sabemos también por qué no la han aprobado. En estos momentos, los medicamentos de dispensación ambulatoria, pero que se dan en el hospital, son medicamentos para enfermos oncológicos, son medicamentos para el tratamiento del SIDA, son medicamentos para la hepatitis C, son todos medicamentos caros. Y ustedes han implantado el copago también en los medicamentos de dispensación ambulatoria, pero que se dan en el hospital. Y lo han implantado porque en ese plan de reformas que han remitido a la Unión Europea, donde les dice a la Unión Europea de dónde van a recortar, una de las cuestiones y una de las partidas que ponen es del copago en medicamentos hospitalarios. Por tanto, nos parece de verdad que creo que tendrían que hacer menos demagogia, pensar menos en ustedes y pensar en la gente que está en la calle, que lo está pasando mal. Y en este proyecto de ley, encima, desprecian todas las enmiendas que hemos presentado los grupos políticos. La ministra, cuando compareció en el Congreso, que no habló para nada de esto, porque como esto lo metieron vía enmienda, pues ella habló de farmacovigilancia. Lo cómodo, decía que apelaba siempre, ella apela al diálogo, al consenso, pero luego las medidas que están implantando, desde luego, no pueden contar con nuestra colaboración ni con nuestro consenso. Y luego hay tres enmiendas importantes, la 33, la 34 y la 35, que proponemos la supresión de la disposición final quinta, sexta y séptima, y la suprimimos sin entrar a valorar el contenido, porque son tres enmiendas que afectan al Estatuto Marco del Personal Estatutario, a la Ley de la Ordenación de las Profesiones Sanitarias y a los odontólogos. Las tres disposiciones que suprimimos son normativa básica, por tanto, conforme al artículo 11.4 de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, resulta de obligada negociación con las organizaciones sindicales. Y ustedes de eso tampoco quieren hablar. En el mismo sentido, también hay que recordar que entre las competencias de las mesas sectorial estatal de sanidad, en el artículo 2 de su reglamento figura la negociación de la normativa básica que promulgue el Ministerio. El incumplimiento por parte del Gobierno del procedimiento legalmente establecido en materia de negociación y consulta de estas materias podría suponer la nulidad de pleno derecho de dichas
disposiciones. No lo dice esta senadora, lo dicen las organizaciones sindicales. No podemos tampoco dejar de aludir al informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, aprobado en el Consejo de Ministros del 21 de junio de este año, recientemente, que en su página 70 establece que existen motivos que han reducido la comprensión y seguridad de nuestros textos legislativos, entre los cuales señala la mezcla legal, es decir, incluir en las disposiciones adicionales normas que nada tienen que ver con la regulación de que trata la ley. Está claro la grave incongruencia del Grupo Popular, del Partido Popular, entre lo que propone y después lo que realmente practica. Y este es un ejemplo claro, de lo que no se debe de hacer, porque es verdad que ustedes tienen mayorías legítimamente, pero eso no quiere decir que ustedes con sus mayorías puedan hacer lo que les dé la gana. No. No pueden hacer lo que ustedes quieran. Ustedes tienen la obligación de cumplir la ley, de hacer las cosas como se debe y, sobre todo, tienen que legislar pensando en los que están fuera, que tienen muchas necesidades, y no presumir tanto como presumen, con más de 6 millones de parados y con personas que tienen que decidir entre comer o comprar las medicinas. Y no es demagogia por mucho que ustedes se empeñen, porque todos, por desgracia, tenemos casos conocidos. Y el ahorro farmacéutico que ustedes presumen de que han ahorrado tanto dinero ha salido del bolsillo de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por lo tanto, señorías, menos demagogia. Creo que sería un buen momento que ustedes recapacitasen y se lo agradeceríamos, no el Grupo Socialista ni los senadores, sino las personas que están fuera esperando que este Gobierno dé respuestas a sus necesidades. Muchas gracias. Senadora Linares. Gracias, señor presidente. En primer lugar, transmitirle nuestro apoyo y solidaridad al senador Cazalis. Nos parece una injusticia. Al señor Iglesias coincidimos totalmente con él. Mejor que no legislen, porque verdaderamente lo que están haciendo es un desastre. Coincidimos. Yo decía que era un gobierno perezoso porque, en relación a la transposición de la normativa europea, que era el proyecto de ley, pues lo tenían que haber hecho el 21 de junio del año 2012 o el 2 de enero del 2013. Con respecto al senador del Grupo Popular, con todos mis respetos, la verdad es que quieren transmitir una imagen de la sanidad que no se corresponde con la realidad. No sé, cuando usted dice que no conoce nadie de su alrededor, que no le estén remitiendo el dinero, es que eso no es cierto. Mire, yo le voy a decir una cosa. Mi madre, por desgracia, falleció en el mes de febrero. A ella nunca le devolvieron el dinero. Nunca. Nunca. Mi madre murió con 92 años. Nunca le devolvieron el dinero. Por tanto, seamos un poco serios. Seamos un poco serios cuando hablamos de estos temas. Tengo un compañero de la Comunidad de Extremadura, porque digo, igual es solamente la Comunidad Valenciana, que es verdad que es un desastre, pero digo, igual es solamente la Comunidad Valenciana, pero no, pero también tengo un compañero de Extremadura que también tienen problemas. ¿Por qué no hacen lo que está haciendo en Andalucía y en otras comunidades, que cuando llegan al tope cada uno de lo que tiene que pagar ya no pagan más? ¿Pero por qué no lo hacen? O sea, los pensionistas están adelantando el dinero a la administración pública. Y eso está pasando en este país. Y ustedes nos dibujan una realidad ajena a lo que está sucediendo. Luego nos dicen, presumen de los ahorros en farmacia.
Pero mire, si presumir es que ese ahorro salga del bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas, nuestro grupo no está de acuerdo. Y se lo voy a decir, el informe COFARES, se lo volvemos a decir. La implantación del copago ha supuesto un ahorro de 552 millones de euros. Ahorro que sale del bolsillo de los ciudadanos. La exclusión de los 426 medicamentos de la financiación pública ha supuesto un ahorro de 107 millones de euros que salen del bolsillo de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por tanto, con todos mis respetos, seamos un poco realistas y no nos hagan comulgar con ruedas de molino, porque es que la ciudadanía, es que se queda asombrada que ustedes sean capaces de decir aquí lo que están diciendo. Y la verdad es que presumir de ese plan de reformas ya está bien. Dice que dejamos una deuda de 16.000 millones, algo insostenible. ¿Pero saben cuánto deben ya en un año y medio de gobierno? No lo digo yo, lo dicen la deuda en farmacia, los organismos, tanto Farmaindustria como FENIN, que son los de las tecnologías. La deuda en farmacia, 3.530 millones de euros. Y en tecnología, 2.500 millones. Ya deben más de 6.000 millones de euros, con todos los planes de proveedores y todo. Ya deben más de 6.000 millones de euros. Por tanto, ya está bien de la retahíla de la herencia recibida, porque ustedes recibieron, y nos sentimos inmensamente orgullosos, de un sistema nacional de salud universal, equitativo, gratuito, sin barreras, y ahora ustedes están poniendo muchísimas barreras en el acceso a esa sanidad pública y de calidad que todos los españoles y también los inmigrantes irregulares se merecen. Por tanto, un poquito más de seriedad. Yo ya, para terminar, simplemente porque no me ha contestado a nada de las enmiendas que yo le he planteado, que creo que le he planteado bastante, tengo muchísima curiosidad por saber por qué no nos han aprobado la enmienda 32 que dice que en el texto refundido que se tiene que hacer se atenderá especialmente a la regulación para el fomento del lenguaje no sexista previsto en la Ley 3/2007 del 22 de marzo para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. ¿Pero por qué no nos ha aceptado esa enmienda? ¿Pero qué le hemos hecho las mujeres al Partido Popular? ¿Pero qué le hemos hecho las mujeres al Partido Popular? De verdad, me gustaría, por curiosidad, que nos dijeran por qué no nos ha aceptado Vaya esa terminando, enmienda. señoría. Sí, termino enseguida, presidente. Muchas gracias. Senadora Linares,